Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. No somos nosotros los buenos, tú eres el bueno. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de ser hijo de Dios y por cómo cada día nos has llevado por el camino. Como recordamos a través de este himno, noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros siempre, aunque lo veamos o no, aunque lo entendamos o no, aunque lo creamos o no, eso no cambia la verdad de que has estado con nosotros y nos has sostenido, Señor. Gracias. Queremos pedirte que nos alimentes con tu palabra, que podamos, Señor, ser dirigidos por tu Espíritu, que es el que enseña a la verdad que tú quieres llevarnos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a mirar en Éxodo 20. En la oportunidad pasada tenemos 3 mensajes, incluyendo acerca de la paciencia de Dios. Primero, la paciencia de Dios. El segundo, la paciencia de Dios en el desierto. Y este será la paciencia de Dios a pesar de la infidelidad. La paciencia de Dios a pesar de la infidelidad. La paciencia de Dios ocurre a pesar de nosotros. La paciencia de Dios ocurre aún a pesar de la falta de fe. Y la paciencia de Dios no es determinada por algo bueno que hay en mí. Es determinada porque Dios es bueno. La paciencia de Dios no es determinada por algo bueno que hay en mí, sino porque Dios es bueno. Y miramos en Éxodo 20, el contexto. Dios está entregando los mandamientos, está entregando la ley en el monte Sinaí. Capítulo 20, como que hay el virus de la gripa muy cerca. Estoy peligrando. Sí, lo siento. Éxodo 20, versículo 18. Dice, el escenario, Sinaí, monte Sinaí, la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado allí alrededor de los mandamientos de la ley que refleja el carácter divino. Y dice que mientras Dios entregaba los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, todos estos que están en los primeros versículos de Éxodo capítulo 20, entonces versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Interesante, Dios habita en luz inaccesible, pero aquí para encontrarse con Dios, Moisés tuvo que entrar. ¿Dónde? En la oscuridad, ¿cierto? Interesante. Versículo 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis, bueno, ya sigue hablando. Pero quiero que miremos el impacto que tuvo sobre el pueblo esa manifestación divina allí en el monte, entregando los mandatos. ¿Cómo estaban ellos? Dice el versículo 18, todo el pueblo observaba. ¿Qué observaba? Había un estruendo. ¿Qué más había? Relámpagos, imagínense, hace unos meses atrás en Armenia, la ciudad que queda aquí cerca de Calarcá para los que los verán después, se vieron muchos rayos, tomaron fotos, muchos rayos, y eso es impresionante. Hay rayos acompañados obviamente por sus truenos que de pronto nos han hecho saltar porque da miedo. Imagínense allí el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte. ¿Qué hacía el monte? Humeaba,
humeaba. ¿Y qué hizo el pueblo frente a todo ese escenario de majestad, de poder, mostrándose Dios, viéndolo el pueblo? Temblaron. ¿Cuándo fue la última vez que usted tembló porque tenía mucho miedo? Entonces, hay cosas que nos hacen temblar, ¿cierto? Hay cosas que nos hacen temblar. Eh, Cuando llegan los servicios públicos a la casa, nos hacen temblar. Pero eso es más, mucho más que esto. Realmente ellos estaban espantados frente a la gloriosa manifestación divina. Nosotros no entendemos lo gloriosa que es esa manifestación, lo espantosa. Y lo espantosa no porque sea fea, no, porque da susto. Es tan grande, tan que supera nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia, que nos deja boquiabiertos. La manifestación de la gloria divina. Allí estaba Dios manifestándose con relámpagos y con truenos, diciéndole al pueblo, mire, les voy a entregar esto, pero entiendan quién soy yo. Y el Nuevo Testamento lo diría de otra manera. Nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros los cristianos, los que nos llamamos cristianos en este siglo, creyéramos de verdad que nuestro Dios es fuego consumidor, muchas de las cosas que hacemos, que decimos o actitudes que tenemos no estarían. Ellos estaban temblando, pero ese temblar fue una sensación emocional superficial. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque esa sensación emocional no se, no produjo, no produjo un cambio en su estilo de vida y forma de pensar. Yo puedo estar emocionado por aparentemente algo espiritual, pero esa emoción no producir ningún resultado en el temor y en la vida que debo tener de temor a Dios. Que tengo que tener, que tengo que vivir bajo el temor de Dios. Simplemente es una emoción de momento, pero no produce nada más que eso. Dios, por eso no está de acuerdo con la religiosidad, porque eso hace la religiosidad. Da experiencias supuestamente espirituales, maravillosas, donde me siento pleno y maravillado, estupendo me siento, pero la vida no tiene cambios reales. Y ellos estaban espantados, estaban temblando, pero estos mismos, unos días después, tal vez 40 días después, miren lo que hicieron. Y estamos hablando de la paciencia de Dios a pesar de la infidelidad. En Éxodo 32, por eso si a ti te gusta un salmo, a ti te gusta una canción que está en armonía con la doctrina bíblica y te emociona, está bien. Pero lo que no está bien es que sea tan grande esa emoción, tan enorme, o estás, mejor dicho, te transportaste hasta el cielo, por decirlo de alguna manera, pero que tu vida no es afectada por esas verdades bíblicas, que a ti te gusta cantar, pero que no hacen ningún cambio acá. ¿Estamos entendiendo? Bueno, Éxodo 32, versículo 7, Dios, creo que Dios no está contento aquí en el versículo 7, porque dice,
Entonces, hablando Dios con Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Estos eran los que temblaban unos días antes? Sí. ¿Y qué estaban haciendo? 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servicio, son tercos, obstinados. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Dios pudo destruir a su pueblo? Moisés dijo, un momento Dios, pero ¿qué va a pasar? Pero aún a pesar de la objeción de Moisés, ¿Dios tenía la autoridad para destruir este pueblo? Sí. ¿Y pudo haber hecho de Moisés un nuevo pueblo? También. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Dios es paciente aún a pesar de la infidelidad. Pero esto tuvo consecuencias. Hubo, creo, si no estoy mal, alrededor de 3,000 personas que murieron como consecuencia de este pecado. Vamos a ver si lo encuentro acá más adelante. Dice, bueno, no solamente fue idolatría, hubo un tema sexual involucrado en estas tales fiestas que ellos hicieron en honor al tal dios becerro. Aquí estoy buscando el versículo, si lo encuentro pronto y si no, seguimos. Dice el versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví, perdón. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su mismo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿Dios exterminó al pueblo? No. La paciencia de Dios al conservar el pueblo, pero también el juicio de Dios. Entonces, Dios es paciente. Nosotros, yo estoy aquí porque Dios es paciente. Si no fuera así, ya habría desaparecido. Pero Dios tiene frente a sí un gran pecado que también ejecuta juicio. Pero aún en medio de todo eso, se ve la paciencia de Dios, aún a pesar de la infidelidad. En la reunión pasada estabas el contexto de la palabra de Dios que leímos fue Éxodo 15, Éxodo 16, Éxodo 17, Éxodo 15, comenzando con, ¿se acuerdan? Con una que se llama M. Es parecida, no es María, pero casi es María, es Mara. ¿Se acuerdan? El agua amarga, sí, ella. Entonces, ahí comenzamos en Éxodo 15 y luego creo que, bueno, no recuerdo, Éxodo 16 y terminamos Éxodo 17. Hoy estamos viendo Éxodo 20, pasamos a Éxodo 32 y vamos a Éxodo 40.
sea que las dos reuniones hemos estado en el libro de Éxodo. Éxodo 40 dice, la paciencia de Dios al cuidar, guiar el camino, enseña él a obedecer. 40:36 dice, hablando del tabernáculo, ya cuando el tabernáculo estaba finalizado, entonces dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba sobre la noche a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Habían personas aquí en el pueblo que tenían fe, ¿sí o no? Habían personas aquí en este pueblo que no tenían fe. ¿Sobre quién salía la nube? Sobre los que tenían fe y sobre los que no tenían fe. ¿De quién dependía de que saliera la nube? ¿De la fidelidad de los hombres? ¿De la fidelidad de Dios? ¿De la fe de los hombres? ¿O del carácter bondadoso de Dios? Y es ahí donde Dios muestra su paciencia. Entonces, el versículo 36 dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían. ¿Quiénes se movían? ¿Cuántos? ¿Cuántos se movían? Todo el pueblo, los hijos de Israel se movían. O sea, que era para todas las personas. Muy bien. ¿Para cuántos días? Para en todas sus jornadas. Entonces, para todas las personas, todos los días. Y el 38, ¿quiénes lo podían ver? ¿Dónde dice que todos? Dice, a vista de toda la casa de Israel. Todos lo podían ver, era para todas las personas y era para todos los días. Y aquí se muestra la paciencia de Dios, porque a veces faltaba fe en ellos, estaban murmurando, se estaban quejando, pero aún en esos días de queja, la nube estaba ahí y el fuego estaba ahí. Aun cuando hablaban contra Moisés, la nube estaba ahí y el fuego estaba ahí. Y pienso, queridos hermanos, si usted es un hijo o una hija de Dios, cuando a usted le ha faltado la fe, si Dios todavía está en usted, ¿sí o no? Porque sí, porque sí, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo está el Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuando tiene fe o cuando le falta la fe? Siempre. Comenzando su vida cristiana o finalizando, o en la mitad de la vida cristiana. Siempre. La paciencia de Dios, la paciencia de Dios nos cuida, la paciencia de Dios nos guía y la paciencia de Dios nos... ¿Qué está haciendo Dios ahí? Quiero que miren en esos versículos. ¿Qué está haciendo Dios ahí? En el 36, 37, 38. ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿No? Sí, guiando, sí, sí, pero no es correcto, lo está guiando, pero está haciendo algo ahí, sí, protegiéndolo, también lo está protegiendo. Claro, porque de día la nube cubría el sol y en la noche cuando había mucho frío, pues estaba el fuego, entonces daba calor.
pero estaba haciendo algo más ahí, sí, lo está dirigiendo, mostrando su presencia. Ellos podían estar conscientes. Eso es algo importante que nosotros no olvidemos. Debemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando pecamos, perdemos de vista eso. Pero hay algo más ahí. Miren lo que pasaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían, el 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían. ¿Qué le está enseñando Dios a ellos? Obediencia. Imagínense, está la nube allí quieta por, ¿qué? Digamos, 24 horas. Ay, pero ya estoy cansado. Movámonos. No, pero Dios ha dicho, no se muevan porque la nube está ahí. Muy bien, apenas se movió, uy, por fin, casi que no, vamos a movernos. Ha pasado 2 horas y otra vez la nube se estaciona. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pero yo quiero moverme. Estoy cansado de estar quieto, pero Dios, ¿qué está diciendo? ¿Y qué tenían que hacer ellos? Bueno, pero esta vez han caminado 10 horas seguidos, ya quieren descansar. Pero ¿qué pasa con la nube? Sigue moviéndose, pero es que quiero descansar. Pero la nube, ¿qué está haciendo? Se está moviendo. ¿Qué tenían que hacer? Moverse. Pero estoy cansado. Hay que moverse. Dios quiere que se mueva. Ahora, por fin se quedó quieta. Ay, estoy cansado. Ay, por fin a la hora se está moviendo. No, pero tan cortico. Sí, muévase. ¿Pero por qué? Dios está diciendo que se mueva. Enseña a obedecer. A veces nosotros queremos correr y Dios quiere que tomemos las cosas con calma. Y a veces Dios quiere que nos movamos y nosotros nos quedamos quietos. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Apreciar la palabra de Dios y ser sensibles al Espíritu de Dios para saber cuándo tenemos que quedarnos quietos. Lo que sí es importante es que tú no te debes mover por emociones. Tú te debes mover por convicciones, por lo que Dios enseña en su palabra. La paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Quería enseñarles a ellos en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, la obediencia. Dios utilizó todos los métodos didácticos para que ellos aprendieran, pero el comportamiento de ellos en la tierra prometida parece haber dicho, no entendimos, no aprendimos. La pregunta es si tú estás atendiendo, si tú estás aprendiendo de él. La paciencia de Dios a pesar de la infidelidad. La paciencia de Dios no es determinada por algo bueno en nosotros. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Sino que la paciencia de Dios es determinada porque Dios es bueno. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Oremos. Señor, cuánto tenemos que aprender de ti. Cuán alumnos tan difíciles, tan desatentos, tan obstinados, tan tercos en nuestros propios caminos. Y tú nos enseñas que Dios tan hermoso, tan paciente, cuántas veces el pueblo hubiera sido destruido si no hubiera sido así. Pero aún la iglesia de hoy, de este siglo, Señor, aún qué paciencia la tuya con nosotros, que si no hubiera sido así, la iglesia se hubiera acabado por nuestra falta de fe, porque nos movemos cuando tendríamos que estar quietos y corremos hacia aquello cuando deberíamos estar tranquilos, pero también porque nos quedamos quietos cuando deberíamos de movernos.
cuán paciente has sido con nosotros. Pero tal vez algunos de los que estamos presentes hemos también sabido que tú juzgas, tú disciplinas al que cae en pecado. Aún tu paciencia no se acaba, pero ejerces, Señor, disciplina frente al que peca para hacerle volver al camino, para enseñar lo santo que eres tú y lo bueno que eres tú. Señor, ayúdanos a ver, a entender, a percibir en medio de lo que está sucediendo y la nube que nos sigue porque la presencia de Dios no se aleja de nosotros, podamos creerlo, vivirlo. Señor, gracias por todo. En el nombre del amado Señor Jesús. Amén.